Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta buena voluntad, este buen deseo, yo creo que no es la primera vez que lo escuchan, pero probablemente sea la primera vez en la que se analiza este versículo en una congregación, y por eso me interesa que pongan mucha atención. El centro del deseo del apóstol Juan, a quien se le llama, o él mismo se llama, el anciano, el centro del mensaje es este: deseo que tu alma prospere. Deseo que tu alma prospere, porque si prospera tu alma, automáticamente vas a tener mejor salud y automáticamente todo lo que te rodea, aun las cosas que quedan fuera de ti, también serán bendecidas. Lo primero es que tu alma prospere. Busca la prosperidad de tu alma. Lo demás será consecuencia. Y yo quiero que analicemos juntos en esta tarde, en primer lugar, lo que significa alma. ¿Qué es el alma del ser humano? Miren, en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra nefesh, hebrea, que significa aliento, para señalar el alma. Pero se le llamaba algo así como fuente de vida. Y por eso se aplicaba tanto a los animales como a las personas. Por ejemplo, en Génesis 1:20 dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y ahí se emplea la palabra nefesh. Y está hablando de animales. Y sin embargo, cuando Dios crea al hombre, Génesis capítulo 2 y verso 7, nos marca una diferencia. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios ya había creado previamente a los animales, pero no se nos dice que haya soplado en la nariz de los animales como lo hizo con la raza humana. Sin embargo, con Adán se acercó, dice que se acercó a su nariz y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí se aplica la palabra nefesh, pero ya con una distinción. Ya esto nada más es para la raza humana. Y mis amados, en el Antiguo Testamento, la idea central de alma es que forma parte del ser humano. No es cuerpo más alma, sino cuerpo-alma, como una sola unidad. En el Nuevo Testamento se nos habla ya de una separación que no ocurre durante la vida, sino más bien cuando el cuerpo muere, el alma sigue un trayecto, sigue un curso. Y encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que el mismo apóstol Juan nos habla en la siguiente forma. Dice este libro: Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 20:4 dice: y las almas de los decapitados. Una alma no es visible para los ojos humanos. Sin embargo, mediando la voluntad de Dios, Juan fue transportado a un lugar donde él pudo ver lo que no es visible para los ojos comunes y corrientes. Y ahí vio a las almas de personas que habían muerto, algunas en el pasado, pero otras en el futuro, pero que ya habían muerto. Por eso nos dice las almas de los decapitados. Los decapitados todavía no han sido decapitados, porque nos está hablando de un acontecimiento futuro. Pero Juan fue transportado a un lugar todavía más al futuro, en donde él vio las almas de estos mártires durante el tiempo del anticristo. Entonces aprendemos, y por eso tenemos bien claro el concepto de que
el ser humano en esta vida es tripartita, tiene espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice el capítulo 5 de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en esta vida. Sin embargo, sabemos que en la vida futura, cuando venga la resurrección de los muertos, tanto muertos en Cristo como muertos fuera de Cristo, ya no seremos tripartitos, sino seremos bipartitos. Ya nada más habrá cuerpo y alma. ¿Por qué ya el espíritu no? Porque no hace falta. Los que estén en el lago de fuego y azufre no tienen por qué comunicarse con Dios. Es la ausencia de Dios por toda la eternidad. Ya no necesitan el espíritu. Los que estén en la Nueva Jerusalén, ahí estará Dios mismo con su pueblo. Ya no necesitan el espíritu para comunicarse con Dios. Ya la comunicación va a ser directa. Y de ahí surgen algunas diferencias de pensamiento entre los estudiosos bíblicos. Para mí me queda muy claro, ahorita constituidos por tres partes, en la otra vida constituidos únicamente por dos partes. Entonces, ¿qué es el alma? Para concluir, el alma es la parte invisible del ser humano donde radica el pensamiento, el intelecto, los sentimientos y la toma de decisiones, que forma parte del ser humano junto con el espíritu y junto con el cuerpo. Pero que cuando viene la muerte del cuerpo, entonces estas tres partes se separan. Dice la palabra de Dios: el cuerpo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Libro de Eclesiastés. El cuerpo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el alma, ¿a dónde va el alma? El alma tiene dos posibles destinos. El destino del alma de los que son de Cristo, antes de Cristo, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, los que son de Cristo, pero antes de que viniera Cristo. ¿A quién me refiero? A todas aquellas personas que tuvieron fe en Dios y cambiaron su forma de ser, pero que Cristo no había venido. Hablaban del Mesías como alguien del futuro. Dice la palabra de Dios que la salvación en todos los tiempos es por la fe. No hay otro camino para salvarnos sino la fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Pero no había venido el Mesías. Y sin embargo ya le estamos llamando los que son de Cristo. Esto es, los que creyeron en el Mesías hacia el futuro. ¿A dónde iban las almas de estas personas cuando morían? Iban a una cárcel. ¿Por qué le llamo cárcel? Porque es un lugar donde una vez que entraba nadie podía salir. Sin embargo, esta cárcel era agradable. Esta cárcel se llamaba el seno de Abraham, porque ahí le habían encomendado a Abraham estas almas. Abraham también estaba en alma ahí, no estaba en cuerpo, ya murió Abraham. Pero el alma de Abraham, el ser que se llama Abraham, que existe, pero que en este tiempo es un alma, era el encargado de custodiar ese lugar. Lugar de consuelo, todo mundo estaba bien, se la pasaban bien, pero estaban encarcelados, porque todos ellos habían cometido algún pecado. Y nadie que haya cometido un pecado tiene derecho de llegar a la presencia de Dios. Pero en el tiempo de Cristo, justamente cuando Cristo muere, ¿a dónde va? Su alma va a este lugar. Y en alma, el Señor Jesucristo les predica a todas esas personas que estaban ahí. Y les dice, ¿qué creen? Ustedes están aquí encarcelados porque hacía falta que se pagara
el rescate. Pero el rescate soy yo. Ya morí. Y ahora tengo yo el derecho de abrir la puerta de la cárcel y llevármelos a la presencia de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Aproximadamente hace 2000 años, coincidiendo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, entonces, el seno de Abraham desaparece y ahora todas las personas ya de este tiempo que ponen su fe en Cristo Jesús en vida, porque amado y amada, créanme, de acuerdo con la palabra de Dios, no podemos hacer nada cuando ya morimos. Todavía un minuto antes de morir se puede arrepentir una persona y puede entrar al reino de Dios si invita a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Un minuto antes de morir. ¿Se puede? Sí se puede. Algunos dirán, no se vale. Pues ¿cómo? A mí me está costando todo este tiempo y abstenerme de tal cosa y esforzarme en tal otra para que estos otros, faltando un minuto, se arrepienten y ya. Qué sencillo. No se preocupen, hay una parábola que habla de esto en la palabra de Dios. Y el Señor dice que los obreros que empezaron desde temprano a trabajar en la viña se van a poner un poco celosos y van a decir, oye, ¿por qué estos en el último minuto los contratas? Ya se puso el sol, ya ni siquiera van a tomar el arado, apenas van a tomar el instrumento de labranza, ¡pum!, se acabó, se fue el sol y ya, y tú les vas a pagar lo mismo. No se vale. ¿Y qué dice esa parábola? Que el Señor les va a decir a esos labradores, a esos obreros, ¿por cuánto te contraté? Pues por tanto. ¿Y cuánto te estoy pagando? No, pues eso. Pero ¿por qué le das a este otro lo mismo? Y el Señor muy diplomáticamente va a decir, ¿qué te importa? ¿Por cuánto te contraté? Por tanto, ya lo tienes en la mano. ¿Qué crees? El dinero es mío y el campo es mío. Así que los que se pongan celosos de eso, pues hacen mal, hacemos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar el asadón y sonarle en tanto nos toca llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Trabajar para el Señor no es una carga, sino es un privilegio. Que hay algunos que en el último instante se salven, gloria a Dios. Para eso trabajamos. O dicho de otra forma, y si ese alguien que en el último minuto se arrepiente fuera tu papá o fuera tu mamá o fuera tu hijo, ¿qué dices? ¿Que se salve o que se condene? ¿Verdad que sí? Bueno, pues todo esto tiene que ver con las almas, es un paréntesis, pero tenemos que entender exactamente qué es el alma. Las personas que no recibieron el mensaje de salvación, esto es, se les dio, pero lo rechazaron en su libre voluntad o libre albedrío, esas personas se van a un lugar que se llama el Hades. Ese lugar no ha cambiado. Es otra cárcel, pero esta cárcel es un lugar de tormento para las almas que no recibieron la salvación de Dios. Dios se las ofreció, ellos dijeron, no quiero, bueno, entonces ellos están en un lugar donde las almas son atormentadas. ¿Nos agrada eso? Por supuesto que no. Y a Dios menos. Pero Él tiene que ser justo. Los que no quisieron el regalo, bueno, pues tienen que privarse de él, y entonces ese lugar no ha cambiado ni cambiará, sino que las puertas de esa cárcel se abrirán después del milenio, esto es, al fin del mundo. El fin del mundo no está cerca, falta mucho, falta poco para que Cristo venga, es otra cosa, pero de que Cristo venga al fin del mundo, cuando menos 1000 años más, 10 siglos, por eso les digo, no falta poco. ¿Habrá fin del mundo? La Biblia dice que sí. Y que antes de que venga ese final, entonces esta cárcel se abrirá y las almas vendrán a la tierra, tomarán un cuerpo transformado, un cuerpo que nunca será deshecho jamás. Desgraciadamente,
se presentan delante del juicio del gran trono blanco y allí cambian su residencia